Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Si vamos a hablar, Fernando, de la CGT de los argentinos, si vamos a ir hasta finales de la década del 60, antes por ahí sería muy conveniente hacer un pequeño sobrevuelo de la historia del movimiento obrero del 55 hasta ese momento, ¿no? Claro. Ese movimiento obrero que queda en orfandad a partir del golpe de Estado que termina con el segundo gobierno peronista. Ese movimiento obrero que desde el año 43, desde la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, estaba tan ligado a ese proceso de cambio, queda huérfano, por lo menos de ese costado político que le daba vida. Sí. Llegarán los fusilamientos del 56, llegará el plan Conintes, llegará la ley de asociaciones profesionales de Ilia, que también promoverá que la resistencia peronista se lance a la toma de fábricas. Pero a partir de Onganía, uno puede encontrar algunos puentes con ese sindicalismo dialoguista, Bandor, Coria, que no solamente entablaba un contacto permanente con el nuevo dictador, sino que además soñaba con el peronismo sin Perón. En ese contexto, la CGT de los argentinos. Sí, aparte, si vos hablas del contexto nacional e internacional, en un contexto de total recambio, ¿no? Tanto en el 55 como en el 68. En el 56 está lo de Indochina. Acá en el 56 empieza la primera inteligencia para desaparecer gente, sí, la DIPBA, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, donde cerrada por Cafiero. Exactamente, 98, en el año 98 se cerró. Y eso tiene que ver, porque tiene que ver con lealtades y traiciones. Justamente el bandorismo, que era sinónimo de traición, era un peronismo sin Perón, exaltó justamente a los peronistas, a la gente de izquierda del peronismo, que terminó en congresos de discusiones de Huerta Grande, etcétera, sí, por forjar justamente la CGT de los argentinos en un año 68 complejo para el mundo, ¿no? El Mayo francés, también la Primavera de Praga, y una cantidad de recambios y reacomodamientos posguerra que todavía seguían estallando en el mundo. Es interesante escuchar a uno de los máximos referentes, más allá de después de los caminos que haya hecho Raimundo Ongaro, el líder de los gráficos, porque ahí es donde se cocinó. Y hay otros caminos también complejos de la CGT de los argentinos, Guillán, por ejemplo. Exactamente. Después ligado a María Julia Sogaray en la privatización de Entel. Exactamente, pero es interesante escuchar los fundamentos que daba Raimundo Ongaro en su época, el 30 de marzo de 1968, sobre la CGT de los argentinos. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de gráficos de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Hay otros dirigentes que hay que recordar, Di Pasquale, Tosco, y la presencia de Walsh en un diario mítico, en una experiencia periodística sindical inédita, absolutamente inédita, porque el periódico de la CGT de los argentinos, el diario de la CGT de los argentinos, fue intentar ganar la batalla cultural que por ahí todavía estamos dando en el presente a través de plumas emblemáticas, con Walsh a la cabeza, pero con un equipo que después haría historia. Hay algunos nombres de ese diario de la CGT de los argentinos que son parte de lo más importante que dio el periodismo contemporáneo en la Argentina. Sí, en ese eclecticismo que marcás, creo que es una necesidad
post-55, de unir campos. Justamente es a lo que llega Silvio Frondizi, el hermano de Ricieri y de Arturo Frondizi, después de visitar Cuba, de la Revolución Cubana, después del 59, llega acá y dice, bueno, a ver, yo soy abogado, pero tengo que organizarme desde la izquierda en otro lugar. Por eso adhiere a Montoneros, por eso es desaparecido o asesinado por la AAA. Encontrar una síntesis. Exactamente, en esa síntesis participaban obreros, estudiantes, profesionales. Por eso vamos a escuchar a Roberto el Gringo Lopresti, que si bien se unió a la CGT de los Argentinos un poco más tardíamente por el tema de la edad, y después fue abogado constitucionalista, explica ese desvanecimiento de esta organización tan interesante que fue la CGT de los Argentinos hacia el año 74. Con el advenimiento del gobierno popular de Cámpores, el general Perón, empezó a calar hondo la idea en algunos sectores de que, bueno, ya se ha conseguido la democracia, que ya la dictadura se había retirado, entonces algunos pensaban que había que continuar con las formas de lucha anteriores, porque decía que el sistema en realidad no estaba derrotado, y otros, entre los que me encontraba, pensábamos que había que darle una oportunidad al gobierno popular a las transformaciones que prometían, máximo estando el Perón ya prácticamente retornando a tierra argentina, ¿no? Que después se hizo carne cuando es presidente. Lo que pasa es que era muy fuerte la figura de Perón como para no aceptar, en nuestro caso, que las transformaciones tenían que venir, como habían venido en la década del 50, en mano y en cabeza del general Perón y del pueblo. Si hablamos de esa síntesis, por ahí también habría que sumar las pinturas de Carpani, ¿no? También habría que sumar el cine de Liberación de Pino y de Getino. Son parte del mismo perfume que sale de aquella oficina de los gráficos bonaerenses en Paseo Colón, que sería la sede de la CGT de los Argentinos. Y el cordobazo, no cabe ninguna duda que el cordobazo tiene comienza a cocinarse a fuego lento de alguna manera allá por 1968 para estallar en mayo de 1969 de la mano de esa CGT, de esa experiencia que tendrá en el sindicalismo cordobés esa mixtura del peronismo y la izquierda más ortodoxa, de la izquierda marxista. Y de sujetos sociales también, ¿no? Sí, señor, porque eran trabajadores, claro, y estudiantes que recuperaban la reforma del 18 y el lugar del estudiante en la sociedad, devolviendo algo de lo que había captado la universidad pública y de las escuelas públicas en la sociedad, y los trabajadores concientizados de que solos no iban a ningún lado. Me parece que sumando las experiencias de la reforma del 18 y más importante, en términos más importantes, el 1945, el 17 de octubre, el cordobazo es una buena síntesis de todo esto. Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional. Vamos a hablar de un poeta que, seguramente no fue el primer poeta político, el primer pintor social desde la poesía que tuvo la República Argentina, y mucho menos Buenos Aires, porque en función de la misiadura del 29, Discépolo se para con una estatura increíble, inconmensurable, en función de esa enorme trilogía de Quevachaché, Cambalache y Shirashira. Pero en función de esa pelea que se daba a la distancia entre el Grupo Florida y el Grupo Boedo, aparece un tipo que es una especie de puente entre los dos, que participa de la Martín Fierro, que participa del Grupo Florida, pero sin embargo es de Boedo, es del Grupo Boedo. Vamos a hablar de Raúl González Tuñón. Sí, claramente. Es muy difícil hablar ¿no? Por eso vamos a escuchar una serie de estocadas, como diría el Tommy Müller, de estocadas, poesía destocada de Raúl González Tuñón, un tipo que viajó a España casi por necesidad, por una necesidad poética también, y se encontró con otros grandes, otros coetáneos, ¿no? Y formó otros grandes, ¿no? Miguel Hernández, donde él cuenta cómo lo conoce, o vivió una etapa como la República y la Guerra Civil Española, que talló en la poesía, en la generación del 27, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, que después vino a la Argentina. Es muy interesante de escuchar a Raúl González Tuñón. Yo creo, y siempre para mí ha sido más válida, esa poesía que además del caudal imaginativo del propio creador, que es lo más importante, tenga que ver con la realidad, con el mundo que se vive,
que está lleno de cosas maravillosas y de poesía no escrita, y por eso siempre recuerdo un consejo que ya dio en el año 1240 un señor Sir Roger Bacon: contempla el mundo. En mis andanzas por el sur, en Bahía Blanca, conocí a un prestidigitador de un circo pobre que se hacía llamar Johnny Walker. Y como Johnny Walker quiere decir Juancito caminando, y yo tenía algunos puntos de contacto, alguna coincidencia espiritual con este prestidigitador, adopté para mí ese nombre, Juancito Caminador. Canción que compuso Juancito Caminador para la supuesta muerte de Juancito Caminador. Juancito Caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Pone luto a la pianola, al conejito a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola, música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, todo menos la canción. El año 35 yo lo llamo en mi vida un año memorable. Pasé casi todo ese año en Madrid y era parroquiano de la tertulia de la cervecería de Correos, la tertulia de Federico García Lorca. Allí todas las noches se citaban cantidad de poetas, gente de teatro, de cine, alrededor de García Lorca. Pone luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Época en que se formaba corrillo al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo, patios de cielo entoldado con estrellas de ocasión. Ah, no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinado a la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. En síntesis, Raúl González Tuñón es podríamos decir, el padre contemporáneo de la poesía social, de la poesía combativa, y será una especie de maestro sin aula de Juan Gelman o de Paco Urondo, ¿no? Él también recogerá algo así como ese diploma de honor de haber sido el formador de grandes tipos sin habérselo propuesto. ¿Sabes qué me gusta de González Tuñón? Que además del combate de su palabra, estaba la idea simple, ¿no? De la simpleza, del estar ahí acodado. El poema de Juancito Caminador que escuchamos y también todo lo del Tata Cedroni, que ahora vamos a escuchar un tema musical, refleja eso, ese ojo clínico, ese ojo profundo de las cosas, de los movimientos simples de la vida, ¿no? El tipo dice, se hacía llamar Johnny Walker y eso remite a la bebida, y dice, yo lo agarré y lo bauticé Juancito Caminador y poema para Juancito Caminador. Me parece que eso y Lluvia, que es lo que vamos a escuchar ahora por el Tata, resumen esa simpleza y esa forma de jugar a la pelota con la tristeza, ¿no?
entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera, la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera, sus tambores acunan nuestras noches. Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban. No sabían nada de nosotros, ignoraban la intimidad de nuestros abrazos, la ternura de nuestra fatiga. ¿Acaso los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevisto, sospechado, los ademanes y las palabras de ellos, todo desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección. Te quiero con toda la ternura de la lluvia. Te quiero con toda la furia de la lluvia. Y te quiero con todos los tambores de la lluvia. Te quiero con todos los violines de la lluvia. Oh visitante, iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. Ni en nuestro cuerpo ni en nuestro espíritu nunca pasaremos la línea del otoño, porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos dos hombres y todavía estemos pegados juntos, subiendo siempre la callecita sin fin de una pasión irremediable. Oh, visitante, estoy lleno de tu vida y de tu muerte. Estoy tocado de tu destino. Sin embargo, yo quería hablar de la lluvia, igual pero distinto, al caer sobre los jardines, al deslizarse por los muros, al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra esperanza, los humildes barrios de los trabajadores. La lluvia es bella y triste, ¿y acaso nuestro amor sea bello y triste? ¿Y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría? O íntima recóndita alegría. Estoy tocado de tu destino. Oh, lluvia, oh, generosa. Archivo
Archivo Nacional. Las voces no tienen vencimiento. Archivo Nacional. Vamos a hablar de Ramona Victoria Epifania Rufina Ocampo. Victoria Ocampo. Éramos en Europa exiliados argentinos y en Argentina exiliados europeos. Lo dijo ella o su hermana, que para el caso es prácticamente lo mismo. Es casi un DNI de una clase social dueña de la República Argentina por entonces, de la mano de la aristocracia terrateniente que manejaba el único elemento de nuestra economía, sobre todo en un país sin distribución de la riqueza. Lo que se exportaba, lo único que generaba era un Estado más o menos fuerte, pero sin ningún tipo de objetivo social, y una economía sin distribución de la riqueza. O sea, la Argentina de la vaca atada, de aquellos que viajaban a Europa con su vaca para que sus hijos tuvieran leche fresca, la Argentina de tirar manteca al techo, como hacía Macoco Alza Gonzué, ¿no?, en los boliches de París, tirando manteca al techo y apostando para ver cuándo se caía. Sobraba la guita en esas 3 o 4 familias, pero más allá de eso, aparecerá una señora fundamental para juntar talentos en la revista Sur, una revista que, no sé qué te parece a vos, pero me da la sensación que rompió hasta sus propias fronteras. Sí. Que fue más de lo que ellos pensaban que podía ser ese ensayo que sirvió para traer a Tagore a la Argentina, para tantas y tantas cosas. García Lorca, que estaría teóricamente tan lejano del universo de justamente las hermanas Ocampo, de Borges, de Bioy, Mujica Lainez, de Bioy Casares, claro, pero que en definitiva, y ahora la vamos a escuchar en su propia voz, en una de las últimas entrevistas que la dio en la radio pública a Victoria Ocampo, tiene cierta pátina anarquista, me parece. Hay un anarquismo aristocrático, es decir, estos no eran militantes, por decirlo, de la derecha tradicional clásica, que picanea y que mata, ¿sí? Más allá de que Lugones tuvo algo que ver con eso, claro, pero el propio Lugones también prohijó artistas que no tenían nada que ver con su propio universo político, por decirlo de alguna, ideológico, ¿no? Sí. La cosmovisión de Victoria Ocampo incluía mucho más allá de su aristocracia, y me parece que incluso ella tuvo palabras muy interesantes en su momento con el rol de la mujer, más allá que el sillón de la Academia de Letras lo recibe en plena dictadura militar. Ella habla del papel de género y el papel de la mujer. Es muy, muy loco, ¿no? Muy loco, porque es un universo con límites lábiles, con límites difíciles de encasillar, más allá de que pertenece, como bien dijiste, a una aristocracia. Acá vamos a escucharla hablando de sus antepasados y el mundo en que se educó. Por la rama materna descendemos de Irala y de una india guaraní, Águeda, nombre que supongo le pusieron los conquistadores. A la hija de esta pareja, extraña, pero seguramente muy común en aquella época, la bautizaron con el nombre de Isabel. Su padre la reconoció. Simpatizó, a distancia de siglos, con Águeda, bastante más que con el ilustre compañero de Mendoza. No siento nada que se parezca a un conflicto por estas distintas corrientes de sangre. Por mi madre soy también irlandesa y francesa del Bearn. Esto nos viene por los Pueyrredón. El general era hermano de mi tatarabuela y mi bisabuela era prima de José Hernández. Archivo Nacional. El mundo en que me eduqué era el mundo llamado victoriano, irónicamente para mí, que llevaba el nombre de una reina cuya mezcla de antifeminismo y autoritarismo he detestado siempre. Fue una época llena de tabúes para las adolescentes que se rebelaban contra las humillantes injusticias. He repetido incesantemente que aquella época cometía errores graves atropellos en lo que tocaba a la mujer,
que fue siempre el gran proletariado del mundo. Yo preví desde mi adolescencia la rebelión que iba a desencadenarse. Hoy, en este mundo tan alejado del de mis 20 años, hay también errores, otros errores, pero los prefiero a las injusticias escandalosas y al ahogo victoriano. Ellos ya hablaron, hoy los escuchamos. Archivo Nacional. A algunos la figura de Roberto Arlt los cautiva a través de esa oscuridad, de esa negritud con la que pinta ciertos aspectos de una Buenos Aires feroz, pero eso tiene que ver esencialmente con el tiempo que al hombre le tocó vivir. Eso por lo menos es lo que uno cree, ¿no? Esa Buenos Aires de finales de la década del 20, la misiadura, la crisis internacional, los bolsillos flacos y un mundo que se despierta de noche y que se acuesta de día, donde transitan, qué sé yo, cualquier cantidad de personajes que buscan cómo sobrevivir, pero de la mano de, qué sé yo, de los planteos más extraños, más locos. Le preguntaban alguna vez a Saramago si él era un tipo pesimista, y él dijo, no, la realidad es pésima, yo no soy pesimista. Y las pinturas de Roberto Arlt tienen ese color. A mí me llama mucho la atención el hombre que en Los Siete Locos, que si yo mal no recuerdo desde el 28, del 29, está por ahí, en una parte sustancial, medular del relato, plantea cómo armar un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado llegará por primera vez a la Argentina constitucional, sí, pocos meses después de la salida del libro. Sí. Y en eso por ahí no hay casualidades, hay un hombre que vio más allá de lo que veían los demás. Sí, la percepción en arte es maravillosa. Vamos a escucharlo a él de parte de otro escritor, otro gran escritor, Orgambide, pero Orgambide, como en la primera parte de lo que vamos a escuchar, cuál es la estimación que tiene él de Roberto Arlt y de cómo él pasa de la crónica a la ficción. Como cronista policial del diario Crítica, un día llega a una casa donde se había suicidado una sirvienta, una muchacha, una española. Y de pronto él observa que esa chica ese día no se acostó en su cama, sino que se quedó sentada en un baúl. Él imagina entonces a una muchacha insomne durante toda la noche en un baúl y hace la nota para el diario Crítica. Hoy murió fulana de tal, española, sirvienta, etcétera, etcétera. Pero después elabora esa misma situación en una obra de teatro, 300 millones, y entonces él imagina a esa muchacha como un personaje. Ella está sentada en un baúl, es un inmigrante, y de pronto aparecen las figuras fantasmagóricas de Rocambole, del folletín, seguramente los folletines que esta chica leía, si es que no era analfabeta o que le contaban. Entonces ese mundo feérico, ese mundo fantástico, sale de una realidad inmediata y uno podría decir, sale de una pobre realidad. Y eso aparece siempre en Roberto Arlt. Y ahora en segundo término, otra vez Orgambide, hablando de nuestro gran escritor Roberto Arlt, ese que también saltimbanqueó entre Boedo y Florida, ¿no? Sí, claro. Casi, algunos dicen, por ahí Silvia Zahita, que es una de las que más sabe de Roberto Arlt en nuestro país por lo menos, no se jugaría por esto, pero uno que es un irresponsable puede decir, bueno, fue tal vez a Florida por necesidad, por ser justamente publicado, ¿no? Para tener herramientas de publicación, pero su corazón estaba en Boedo, o su alma estaría en Boedo, o en ningún lado. Y ver y escuchar a Orgambide hablando de cuál es la hipérbole de Arlt, dónde él pone el ojo y cómo lo levanta, ¿no? Él tuvo, además del periodismo, algunos trabajos menores, como un joven librero, como un vendedor de papel, y de pronto uno observa que él tiene la misma mirada, por ejemplo, de un oficinista, de una hortera, pero no es un oficinista, no es una hortera, no es un empleado. Es como si él a la realidad que vivimos todos, la pobre realidad, la abusiva realidad de la pobre gente, él de pronto la exalta.
Por ejemplo, los oficinistas que están en la isla desierta, de pronto son convocados a una ceremonia ritual fantástica por un negro vendedor de café. ¿Por qué? La oficina está cubierta de vidrios o de papel azul y ellos no ven el afuera. Están en el infierno de la burocracia. Eso, que es una actitud expresionista, que abre a un teatro de vanguardia, que anticipa de alguna manera al absurdo, a Ionesco y a Beckett, eso lo escribió un muchacho del barrio de Flores, un conocedor de gente de la buena y de la mala vida, de los rateros, de los pobres, de los dejados de la mano de Dios. Y entonces, yo creo que uno de los méritos de Roberto Ar es haber hecho de las pobrezas de la realidad una gran literatura. Lo que pasó ayer tiene su continuidad hoy. Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Yo a don Osvaldo, vamos a hablar de don Osvaldo Miranda, lo tengo, muy presente en mi memoria a través de dos aspectos que tienen que ver con su carrera profesional y con su vida. Para mí él es mi infancia a través del Canal 13 de Guarmestre. Y esencialmente La Nena, y mucho más adelante en los 70 será mi cuñado, ¿no? Aquello tan maravilloso que hiciera con Ernesto Bianco. Pero para mí es Villa Crespo, es Atlanta, es Discépolo. La amistad con Discépolo es de una carnadura muy pocas veces vista entre dos hombres que son símbolo de la porteñidad, porque Osvaldo no era más que una especie de dandy de barrio, ¿no? Que además fue un actor todoterreno para la comedia, esencialmente, para la comedia en cine y para la comedia en teatro del espectáculo argentino. Sí, y tenía ese don especial que a todos los seres humanos, a todos los terrestres nos pasa, que podemos contar un chiste y no se ríe nadie, y que el tipo cuando habla ya se nota un comediante en el habla cotidiana, digo, más allá de que vamos a escuchar sobre su sensación con la muerte de Discépolo, después vamos a pegar unos audios que tienen que ver con su comedia, y además, dicho esto por alguien que lo quería muchísimo, como Marilina Ross, la nena, digamos, un gran tipo, un tipo muy querido en el ambiente del espectáculo y además un maestro sin quererlo, tipo que enseñaba trabajando, que es de los valiosos. Osvaldo Miranda. Murió el día 23 de diciembre a las 11:20 de la noche, agarrado de mi mano, porque cuando yo llegué él ya no hablaba. Él ya no hablaba, me miraba y me apretaba la mano hasta que la mano de él dejó de apretar la mía. Y se fue. Pero yo siempre digo, no sé ni dónde ni cuándo lo voy a encontrar, no sé, pero lo voy a encontrar. Pero conociéndolo, cuando lo encuentre me va a decir, linda hora de venir. Micrófono yo no uso, en el teatro no uso el micrófono. Me acuerdo siempre de una anécdota que me contó Aida Luz. Aida Luz salió del conservatorio. Fue al teatro, empezó a hablar. Don Antonio Cunil Cabanella le dijo, no, hija, no, así no. Fuerte, hay que hablar fuerte. Tienes que hablar para que ese señor que está sentado en la última fila del pullman contra la pared te tiene que escuchar. Te tiene que escuchar ese señor que está sentado en la última fila del pullman. Y si yo con mi inconsciencia le dije, ¿y si no viene? Bueno, le dijo, si no viene te tiene que escuchar desde la casa. A los 7 años estaban primero atrasados, que era primero atrasado, primero superior, ¿no? Entonces la maestra dijo, el que tenga traje de gaucho va a decir el verso del mate. Y yo dije, yo tengo traje de gaucho. Entonces me aprendí el verso de Martínez Paiva. Y yo me acuerdo que en un momento el verso decía, hoy la moda está por el té y el pobre mate se ve arrumbado en un rincón. No que me acuerdo. Cuando me llamaron a doña Nati, que era mi mamá, a ver el traje de gaucho, dijo, si no tiene traje de gaucho. Y bueno, pero yo era el único que sabía el verso. Claro. Así que el verso lo dije de guardapolvito y ahí me di cuenta que, con el tiempo me di cuenta que iba a ser actor. Archivo Nacional, con Fernando Piana y Gustavo Campana. Archivo Nacional. Este será un viaje hasta 1985, exactamente,
abril de ese año, cuando todavía la democracia que había nacido el 10 de diciembre de 1983 estaba en pañales, no había cumplido 2 años, y no se trataba de fantasmas del pasado. El pasado estaba todavía con uniforme, cargo, arma y tropa. Por lo tanto, la amenaza era fuerte, era directa, estaba latente. Y más allá de la discusión que podemos tener sobre la promesa de campaña alfonsinista de juzgar a un sector de las Fuerzas Armadas, tener una especie de sobrevuelo de justicia sobre aquellos violadores de los derechos humanos y después intentar guardar la historia en un cajón para seguir adelante, ese primer muestreo era muy complejo, porque había que sentar allí a los padres de la criatura, había que sentar allí a las ex juntas militares y por lo tanto hacerlo en un formato que él mismo había elegido para suavizar de alguna manera esta historia, que es la CONADEP en lugar de la comisión bicameral, y que va a terminar siendo, a través del informe Nunca Más, la punta de lanza para que gran parte de los argentinos ajenos a esa historia la conocieran, pero de carne y hueso. Sí, cómo se iniciaba el juicio de las juntas. Recuerdo en esa época la tensión que había, la tensión social y política, y en cierta forma también algo de una suerte de falta de, digamos, de mirada del presente. Lo que dijiste vos al principio es muy exacto. Estábamos a 2 años de haber salido de una dictadura feroz, sí, y estaba todo intacto. Ahora la lupa del tiempo se ve. En ese momento se le pedía a veces mucho más a Alfonsín de lo que Alfonsín podía dar. Y un dato que tiene que ver con un color humano. Uno escucha a Raúl Alfonsín, al Raúl Alfonsín de campaña, sí, al Raúl Alfonsín victorioso, al Raúl Alfonsín del 85 de la Junta, hacia el del 87 de las sazonadas militares, y uno ve o uno escucha a un Alfonsín que se va apagando, cuya voz se va apagando, cuya voz se va cansando. ¿Y sabes con qué? Por ahí lo que te voy a decir es más de envase que de contenido, pero todo eso que vos estás pintando también termina con el mensaje a través de la cadena nacional, donde el hombre anuncia que entrega anticipadamente el poder. Y cuando va a pronunciar el preámbulo de la Constitución, casi cerrando como cerraba, se pone a toser. Lo ves quebrado desde todo punto de vista, en su salud, y eso era un Alfonsín que antes hubiera cuidado esas formas. Lo estaba grabando, no estaba saliendo en vivo. Lo ves ahí desmoronarse desde todo punto de vista, en ese sueño de entregarle la banda sin otro problema político que se interpusiera entre él y el 10 de diciembre de 1989, cuando se cumplieran 6 años justito a quien tenía que sucederlo, ¿no? Desde la residencia presidencial en Olivos, transmiten LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se dirigirá al país el señor presidente de la Nación. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Buenas noches. Se han producido algunos episodios bochornosos en la Argentina. Antes de ahora, habíamos dicho que debíamos prepararnos para pasar unos meses duros, tanto en el campo político como en el social y el económico. Pero así como nos preparamos nosotros, también se prepararon los enemigos de la democracia. Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país. Pero afirmo sin dudar que jamás se habría atentado tanto contra la nación argentina como en esta hora si el orden institucional fuera quebrantado. En nombre de una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable, denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional.
es una evidencia que está ante los ojos de todos. Los más insensatos se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Esta actividad no puede ser atribuida al resentimiento o a la perversidad exclusivamente. Debe haber además extravío mental. Me apresuro a aclarar que el quebrantamiento del orden institucional es absolutamente improbable y que la situación está controlada por el gobierno constitucional. Pero es bueno que analicemos algunas circunstancias. No va a producirse ningún episodio de esta naturaleza, en primer lugar, porque los que lo intentan tendrían que contar con la complicidad de las Fuerzas Armadas. Y esto no es así, esto no se va a dar. Y no es así categóricamente, aunque los traidores sufran algún espejismo, seguramente originado en sus conversaciones con algunos nostálgicos en situación de retiro. Por el contrario, los oficiales superiores que han pretendido ser involucrados han dado parte de la novedad a las autoridades de la nación. No han sido conmovidos ni por la visión apocalíptica, ni por el argumento presupuestario, ni por la insidia sobre la indefensión, ni aún por la imputación revanchista. En otras palabras, las Fuerzas Armadas de la nación son leales a las autoridades de la Constitución. Ustedes saben, sin duda, conocen, que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Pero sobre esto también quiero decirles mi pensamiento. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. Se puede llevar a cabo, es cierto, porque hay una decisión de la civilidad, pero se puede llevar a cabo también porque hay una decisión de los hombres de armas. No todos lo entienden, no todos lo comprenden, hay incluso quienes lo consideran injusto, pero aún apretando los dientes, desean someterse a las normas, a los principios y a los métodos del Estado de Derecho. Aquí no ha habido una derrota militar que imponga los criterios del vencedor. Tampoco ha existido una sociedad civil y virtuosa frente a una sociedad militar victimaria. Todos hemos sido culpables de una u otra forma. Y el ejemplo más importante frente a civiles que debieran defender la democracia y la traicionan, lo dan hombres de armas que conocen que el prestigio de las instituciones armadas está vinculado a la vigencia de las instituciones de la Constitución y buscan así además la reconciliación a través de la verdad y la justicia. No hay quebrantamiento institucional probable, además y muy sencillamente porque el pueblo no lo consiente. No es que estemos bien, todos sabemos que estamos mal, pero los sectores más desposeídos saben que aunque estamos lejos de lograr las soluciones que nos hemos propuesto, hay una voluntad firme y una decisión política de alejarlos de la pobreza extrema, unida a la convicción de que en nuestro país, aún en el marco de una crisis gravísima, la sociedad tiene la obligación de impedir que el flagelo del hambre castigue a ningún sector. Los trabajadores que no han recuperado en sus ingresos el terreno que perdieron como consecuencia de políticas económicas anteriores, saben igualmente que la democracia está dispuesta a repartir con criterio socialmente equitativo las cargas del esfuerzo. Pero además los sectores económicos
los empresarios nacionales que tienen sus intereses en el país y se juegan con el país, saben también que las reglas de juego claras de la democracia son, aunque a veces duras, preferibles a la arbitrariedad de los regímenes autoritarios. Y por otra parte conocen perfectamente que cualquier ataque a la democracia significaría un golpe de gracia al prestigio internacional ganado rápidamente por la Argentina y provocaría problemas económicos aún más graves, quizás de naturaleza desconocida. Tampoco lo permitirían los estudiantes, que comprenden la magnitud del esfuerzo que se realiza para dar satisfacción a sus requerimientos y advierten los resultados que se obtienen en el marco de una verdadera penuria económica para dar respuesta a los reclamos sociales de educación secundaria y de educación terciaria, en la universidad particularmente. Por lo demás, apoyan a la democracia argentina los países de América toda, y aún me atrevo a decir del mundo. Vivimos una circunstancia especialísima en el cono sur de América. La pesada deuda externa hace sentir sus tremendas consecuencias sociales en todos los países. Nuestras naciones hermanas sufren aún más que nosotros una penuria económica que todavía no ha hallado respuesta política en los países más desarrollados. El Perú acaba de producir ese magnífico ejemplo de la alternancia democrática, pero eso solo no supera una situación social dificilísima, agudizada por la presencia del grupo terrorista que utiliza la metodología, a mi criterio, más repugnante que se haya conocido. En Bolivia los avatares económicos saquean a la democracia, a pesar de los esfuerzos permanentes de un gobierno que ha dado siempre sus respuestas en el marco de la libertad. Y la situación se agrava por el narcotráfico, contra el cual se ha empeñado el esfuerzo del gobierno sin contar siempre con la colaboración y comprensión de otros países. El Brasil atraviesa por una lamentable y desgraciada circunstancia. Sobre la personalidad de Tancredo Neves, ese gran político, pivoteó una composición política en la que se afirmaba el nacimiento de la nueva república. Esa circunstancia plantea dificultades que sabemos serán superadas, aunque con los problemas propios de una mayor debilidad. En Chile, de no encontrarse rápidamente alguna fórmula de transición democrática, la situación va a tender a polarizarse y dificultará el ejercicio de cualquier liderazgo democrático. No somos nosotros solos los que percibimos esta situación. El mundo todo observa a la democracia argentina como una garantía para la paz de la región. Y obviamente también se vincula con la seguridad de la región. Compatriotas, quiero serlo, no tengo otra aspiración, no me impulsa otro ideal que servir a mi patria y a mi pueblo, así tan claro y puro como suena. Alcé la bandera de la concordia y del amor y no claudicaré. A quienes así lo entiendan, les pido sencillamente que lo expresen. Quiero convocarlos con los fundamentos básicos de nuestra nación, la ley, el respeto, la libertad y la democracia, como única alternativa posible para que los argentinos ejerzamos nuestro derecho a proteger nuestras familias, a mirar hacia el futuro y concretar una Argentina moderna. Convoco a quienes nos votaron y a quienes no nos votaron, a quienes nos respaldan y a quienes nos critican, y los invito a encontrarnos el viernes en la Plaza de Mayo. Nos incumbe a todos terminar con la decadencia en la Argentina. Por ello es que, a partir de los derechos reparados, vamos a avanzar cada vez más hacia la construcción
de una democracia participativa. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo para ratificar verdades y certezas que aparecen de pronto cuestionadas en la interesada confusión de quienes no creen en su soberanía. Tenemos simplemente la fuerza que el pueblo nos ha delegado. Es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto, las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone, en fin, el ejercicio pleno y responsable de su libertad. En esta dramática circunstancia, estamos todos comprometidos con nuestro destino. Cada uno tiene el poder de opinión, cada uno tiene el poder de decisión. En la unidad de todos los que creemos en la democracia está la fuerza que necesitamos para avanzar. Es esa unidad la que hará retroceder a los enemigos del país con sus proyectos mesiánicos, sus falsas propuestas y sus trasnochadas fantasías. Demostraremos que no estamos dispuestos a regalar nuestro futuro ni a ceder frente a la intriga. Lo demostraremos todos juntos, los que elegimos la libertad. Muchas gracias. Se ha dirigido al país el señor presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Desde la residencia presidencial en Olivos han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV, Canal 7, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Las emisoras participantes prosiguen ahora con la difusión de sus programas respectivos. Un viaje por el futuro que acaba de terminar y, como siempre, metiendo mano a esas joyas que guarda el archivo de la radio pública, el archivo del Departamento de Contenidos. Uno no se cansará de repetir, Fernando, que ir hacia adelante es recuperar la memoria. Sí, y si querés revisitar los programas, en Facebook puedes ir a Archivo Nacional, y si no, radionacional.com.ar. Ahí tenés un montón de material, está el archivo en construcción, vamos a poner absolutamente todo para que el público tenga acceso, y además esto que es un jueguito que hacemos todos los lunes, donde revisamos justamente el pasado para construir el futuro. Archivo Nacional.